participen activamente, no hay problema si activan sus micrófonos. Es mejor, si tienen preguntas o inquietudes las pueden realizar, al igual que en el chat. Listo, chicos, entonces me ayudan si ven la presentación. La presentación sobre los temas que ahora vamos a recibir. Listo, chicos. Bueno, de acuerdo a las dos clases anteriores que se mencionó, se dictaron sobre lo que es el parte introductorio del lenguaje y comunicación. Ahora vamos a ver, es un poco más detallado, más didáctico, así que necesito que ustedes se pongan bien activos porque en cada clase, después de unos minutos, habrá una pequeñas encuestas didácticas con tiempo, pero son temas con respecto a la clase, así que no se van a complicar igual. Eso es, chicos. Entonces, vamos a iniciar de lo que es lo que es el lenguaje y comunicación. Listo. Entonces, aquí vemos lo que es. Como las clases anteriores, se había mencionado sobre los temas introductorios de lo que es lenguaje. Les había dado pequeñas pautas para mejorar en la parte de comunicación y entenderlo. Entonces, aquí vamos a saber lo que es lenguaje, lengua y habla, que ya mencionamos con anterioridad. El concepto de signos, la clasificación que están dentro de los signos, pero eso no vamos a ver todo ahorita, sino que necesito paulatinamente que ustedes entiendan cada tema. Lo que es signo lingüístico, lenguaje y comunicación, los elementos, funciones y competencia comunicativa. Cada uno de ellos se les ayuda bastante en lo que es para... ¿Ya? Eso, chicos, en la parte de... Necesito verlos... Ya, chicos, en la parte también necesito que ustedes enciendan sus cámaras. Yo tengo un percance con la cámara de la computadora que no proyecta video, pero para la otra clase ya está deshabilitada. Así que necesito conocerlos, chicos, siquiera por cámaras, no por conocerles de la manera presencial, pero es súper eso. Para la otra clase yo ya tengo igual cámara, sino que tiene algún problema de proyección de cámara, no funciona. Listo, chicos, entonces, en la parte de estas pequeñas pautas, vamos a ver este pequeño mapa conceptual de lo que es la comunicación y el lenguaje. Ustedes, en la parte de eso, nosotros tenemos distintos tipos de comunicación. En la parte de comunicación verbal, no verbal, de masas, también la comunicación internet, que es en la parte de redes sociales. Y cada uno de ellos tienen una clasificación de 4, que es comunicación verbal, de masas por internet y perversa. Y esta también a la vez se distribuye, se clasifica también a que es el proceso de comunicación y sus elementos, que determina cada uno de ellos, incluso el autor en la que está generalizando. También dentro del lenguaje está lo que es génesis. Génesis también se van a preguntar, pero génesis, ¿qué es génesis? Génesis también es en la parte como el origen, ¿sí? El origen del lenguaje. En la parte de la evolución o el desarrollo del lenguaje que nosotros estamos comunicando. Y los trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje no es más que en la parte de que ustedes... Listo, en la que hay 5, ¿sí? Que es afasia, disfasia, dislexia, dislalia
y desfemi. Todos estos términos que les había mencionado recientemente, eso vamos a ver mientras se va avanzando la clase, pero por ahorita no, sino que vamos a saber, les digo, un concepto complejo sobre los temas. Listo. Ahora, dentro de los conceptos generales tenemos lo que es lengua, lenguaje, lengua y habla, ¿sí? Son los tres conceptos que nosotros vamos a identificar en la parte de lo que es el tema o la materia de lengua y literatura. Ahora vamos a ver, previo a lo que las clases anteriores de las dos clases que les he mencionado, el resumen, ¿qué es lenguaje, qué es lengua y habla? Vamos por uno. El punto 1, el lenguaje es la facultad, instrumento, sistema de capacidad. Es una manera que nosotros nos comunicamos o tratamos de comunicarnos con los seres humanos. El lenguaje en sí es la manera que nosotros nos expresamos y damos a conocer nuestras ideas, nuestros pensamientos y deseos. Eso es lo que es lenguaje, ¿sí? Con estas pautas que yo les estoy dando, les facilita bastante en la parte de que ya la resolución de ejercicios. Ustedes en la parte de eso se debe de confundir entonces el lenguaje, qué es lengua, qué es habla. Entonces, son distintos conceptos, pero que engloban a una misma idea. Entonces, no se olviden, chicos, que el lenguaje siempre es en la parte de comunicarse con los seres vivos y en la que podemos expresar nuestras ideas y pensamientos. Punto. Eso es lo que es lenguaje. Ahora, lengua. Lengua, en cambio, lengua es en la parte, está dentro de un sistema de signos, ¿sí? En cambio, este es el conjunto de hablantes de una comunidad. Este es del origen. Es el origen en donde proviene la lengua nativa o es el código hablante de la misma comunidad lingüística. Por ejemplo, hay una parte que nosotros tenemos la lengua. Aquí en el Ecuador, ¿qué tipo de lengua tenemos? A ver, chicos, a ver, Araceli. Aquí en Ecuador, ¿qué tipo de lengua tenemos? Lengua como el idioma de nosotros. Ajá, exacto. Ya, es el idioma de nosotros, en este caso es el español, ya. Pero una lengua nativa, aquí en Ecuador, ¿cuál es? El quichua. El quichua, exacto. Esa es la lengua nativa. Es en la parte de que una comunicación o un mismo código se comunican con las demás personas. Nosotros tenemos distintos tipos de códigos de comunicación, ¿sí? En la parte lingüística. Si nosotros tenemos el conocimiento previo, lo que es el idioma quichua o quechua, también hay que distinguirlo. Nos trataríamos de comunicar con las personas que son nativas de esa lengua o las que es en el inglés. Entonces, lengua, chicos, es en la parte que es el origen de una lengua nativa, ¿sí? Y el último, el habla. Para entender el habla, nosotros realizamos en cambio una situación determinada. Esta ya el habla ya es en la unión entre los dos, el lenguaje y lengua, ¿sí? Es en la parte que nosotros ya nos expresamos y damos las ideas, pero con la lengua nativa. Esas tres son las diferencias. Ahora, chicos, en la parte de esa hay una que es lenguaje, la comunicación y sus elementos. Siempre van a tener aquí, chicos, 5 elementos. ¿Cuál es? El emisor, el receptor, el mensaje, el canal. ¿Y cuál más? Y el código. ¿Sí? Es emisor, receptor, el mensaje, el código y canal. Son los 5 elementos de la comunicación en las que se interviene. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un proceso de transmisión y recepción de ideas e información, ¿sí? Ahorita nosotros estamos realizando una comunicación activa. Que en este ejemplo, ¿cuál sería el emisor? ¿Ustedes o yo?
Serías tú. Ya, que sería yo y ustedes serían los receptores. El mensaje es la información que yo les estoy transmitiendo, ¿sí? El canal, ¿cuál es el canal aquí? Recuerden que canal es el medio donde se transmite el mensaje. En este caso, nosotros estamos en manera virtual. Es el canal. Y códigos son los códigos en la parte que se están aquí diferenciando. Aquí es en la parte de gráficos, mensajes y transmisión. ¿Ya? Eso, chicos. Vamos ahí. Ahora, ¿qué es la comunicación? En la parte de comunicación es un fenómeno de carácter social que comprende todos los actos mediante los cuales los seres humanos se comunican para transmitir información. Estos conceptos son básicos en los que nosotros podemos identificar. Los elementos de la comunicación es aquí en la gráfica, como ustedes ven, el emisor, receptor, el código, el mensaje, el canal, el referente, la situación, la interferencia, ¿sí? Pero dentro del canal o del código existe, sobre todo aquí en el canal. En el canal existen estas tres situaciones: referente, situación e interferencia. Sí, en la parte de canales, por ejemplo, en la parte si el canal es verbal, entonces si ustedes realizan una comunicación con una persona, ¿qué va a pasar ahí? Justo pasa un camión muy ruidoso y ¿qué pasa? Hay una interferencia y no puede llegar bien el mensaje. O la situación en la que ustedes se encuentran no puede llegar ese mensaje. Y un referente es en la situación que ustedes se encuentran. Estos son los elementos así con cada uno de la comunicación. Después de eso, de unas cortas así presentaciones, hay un pequeño taller que les envío por chat para que ingresen, es por tiempo. Son de los conceptos básicos que estamos viendo en estos momentos. La ventana de Joarim está creada por psicólogos, también por Joseph Love y Harry Ingham. Ilustra el proceso de comunicación y analiza las dinámicas de las relaciones personales. Bueno, esto no tiene no les toman en las pruebas, pero a ustedes les va a ayudar porque si ustedes en la parte de comunicación siempre van a estar interactuando, son los psicólogos, pero ellos son los que realizaron un proceso de comunicación dinámica. Es mucho interés esta de la ventana de Harry, pero les ayuda también a interpretar. Ya, en la parte de aquí es en la parte de que esta ventana de Harry es en lo que cuando una persona se comunica con ustedes. Es cuando, a ver, ¿cómo le pongamos el ejemplo? Es cuando ustedes también se comunican y un amigo les conversa algo. Entonces ustedes se guardan ese mensaje en secreto o lo van a publicar, ¿sí? Entonces ustedes aquí en la parte superior ya, ustedes en la parte superior aquí dice yo sé y no sé. Eso es cuando ustedes van a conversar o se enteraron de algún tema. Y aquí en las partes que saben y los otros no saben. Este cuadro les ayuda bastante en la que ustedes saben. Se enteraron por que otros se enteraron. O si no, no saben y ustedes se quedan como la vista gorda y quieren pasar ese tema. Y la otra que es en el área secreta de lo que no saben, pero ustedes saben, es como de ese, a ver, ¿sí me entendieron o no? A ver, ¿cómo hacemos? Ya, pónganse en ustedes, se encuentran con un amigo y les conversa una noticia, ¿ya? O un chisme, más que todo una noticia, ¿ya? Y justo ustedes se enteran. Y ustedes ya están en la parte de los que ya saben, y ustedes saben, están en el área pública, ¿ya? Entonces, ustedes en la parte también saben,
pero no los quieren divulgar, entonces se queda en el área secreta, ¿sí? Ahora, si no, puede ser la otra situación de que los otros saben, pero tú no sabes, entonces quedas así como que mejor no saber. Y la otra es que ustedes no saben y tampoco saben, entonces ahí se queda como mejor en la parte del área subconsciente de que es mejor no meterse en situaciones. Sí, es más relacionada en la parte de que es de conversación. Siempre nace en la parte de comunicación. Es importante de que si una persona le realiza un comentario o un secreto, es preferible guardarlo y no divulgarlo, aunque ustedes ya saben, ¿sí? Aquí hay tipos de comunicación. Esto es muy importante, chicos, porque aquí en la parte tienen ustedes la comunicación verbal, es la que estamos nosotros ahorita conversando. La no verbal es más conocida como el lenguaje mímico, sí, es mediante señas, símbolos. La comunicación perversa es cuando hay una discusión, la comunicación por internet, por el medio digital, y la comunicación por masas es donde aquí se encuentran lo que es el resto de las comunicaciones que nosotros también realizamos mediante radio, televisión, periódico. Sí, ese tipo de comunicación nosotros tenemos es a diario. Me dicen, chicos, si tienen ahí algún inconveniente. Ya, ahora yo les había mencionado que es la génesis del lenguaje. La génesis del lenguaje es en la parte del origen, ¿sí? Se trata de procesos que intervienen en la producción del lenguaje. Por ejemplo, bueno, estos conceptos son pequeños, no es tanto que ustedes van a utilizar, pero es importante porque ahorita con eso de la metodología que es de la educación superior no se sabe qué es lo que va a tomar también. Es medio loco, pero a nosotros les guiamos por la experiencia que tenemos y es seguro, ¿ya? Concepción de microgenética en cambios en procesos de procesos mentales en cuestión, ¿sí? De milisegundos constituye una actividad lingüística. ¿Qué más? Tiene la concepción Esperen un ratito que hay dos chicos. Ya. La otra parte es la concepción ontogenética. Determina la formación del lenguaje mediante el desarrollo del niño. Eso es cuando en la parte de lo que los niños realizan, aprenden, empiezan a decir sus primeras palabras y ahí empieza la formación. La perspectiva neurolingüística es muy importante porque aquí hay una rama de estudio sobre la lengua y el cerebro. Eso es muy importante, es súper interesante esta rama de estudio, la que es neurolingüística. Y la concepción filogénica es la evolución del lenguaje a través de la especie humana en periodos de la historia. Ustedes saben de que al inicio no hablaban el 100% inglés, se podría haber hablado otro idioma, pero mediante la evolución del ser humano van cambiando igual en la parte del lenguaje. Ya, las características aquí es muy importante porque hay otras formas de comunicarse con los seres humanos, es muy eficaz y sobre todo también es muy importante en la parte de conocer los signos de habilidades. Estas son una de las cualidades o características que ayuda bastante en la parte de desarrollo neurolingüístico, también en nuestra expresión, es la creatividad. No se olviden, ustedes deben ser creativos, desplazamientos, semanticidad en el conocimiento sobre los signos de puntuación, el orden, cómo estructurar una buena oración, dependencia de la estructura, está dentro de la semanticidad, transmisión de cultural, ese también es del origen, es en la parte de personalidad, intercambiabilidad,
es una parte de intercambiar conocimientos, pensamientos, ideas y retroalimentación total. Sí, esta retroalimentación también, si que algo no recordamos, nos volvemos iguales a leer, es un recordar, ¿sí? Y una parte de especialización. El desarrollo del lenguaje, aquí como ustedes ven, también se denomina una adquisición de lengua materna. Eso sí, es un proceso cognitivo, por lo cual los seres humanos adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente usando una lengua materna. La lengua materna es la que, en este caso, nosotros somos el español. El español es nuestra lengua materna. Bueno, para los mestizos. Ya para las personas que son de las lenguas maternas de ellos es el quichua, que en este caso son en la parte de nosotros somos distintos, somos un país plurinacional, entonces el lenguaje también es el quichua y el quechua, o el shuar también, el lenguaje shuar es en la parte del oriente. Esa es la lengua materna en la que nosotros nos comunicamos con las personas que están alrededor de nosotros. ¿Ya? Dentro de esto de los trastornos del lenguaje, se clasifican según su etimología, el origen, también están en la parte del sistema nervioso, relaciones funcionales. En la parte del sistema nervioso está la fascia, motores sensoriales, en la parte de impulsos de las neuronas hacia nuestro cerebro, realizan la sinapsis, y ese es el intercambio de comunicación que transmite la información de una neurona a otra. Bueno, ese es en la parte de ciencias naturales. Si se recuerdan, también ese es de la sinapsis. Y las alteraciones funcionales, dislasia y disfemia. Bueno, esos términos se verán a continuación. Ahora, en la parte de esto, es un mensaje pequeño. Se trata de una película igual que necesitan para realizar sobre una necesidad de civilizado para lograr y perfeccionar sobre todo es el lenguaje. Ya, chicos, en la parte de esto es el concepto básico de lo que es lenguaje, lengua y habla, y los elementos de la comunicación, ¿sí? Son muy importantes porque después de esto vienen lo que son los elementos más semánticos en la parte del lenguaje, las figuras literarias, conceptos de cada uno, ejemplos, y eso son en la parte introductoria. También en la parte de que son el lenguaje en las décadas anteriores también, de lo que era en la parte de la literatura en romanticismo, ¿sí? En la parte de que también hay distintos romanticismo, naturalismo y las demás. Ahorita voy a dejar de compartir para ponerles a ustedes en el chat un pequeño taller sobre el tema que nosotros hemos visto. Es pequeñito. Ustedes es un link y acceden para que llenen, ¿sí? En estos momentos se les envió un video de YouTube introductorio a lo que es lenguaje y comunicación. Ingresen, no se demora ni 2 minutos. Eso les ayuda bastante en la parte de tener las ideas. Tienen que ver esto porque les voy a preguntar uno por uno.
Listo, chicos, entonces un pequeño video, lo que es en la parte introductoria, que es el lenguaje. A ver, vamos a entender, cada uno va a hablar. Vemos, primerito está Anaí. Anaí, ¿qué dices en la parte del video? En la parte del video es un pequeño introductorio. Listen, disculpe, hay dos Anaís, cualquiera de las dos. ¿Dónde no? Sí. No, es ¿Anaí Alejandra o solo Anaí? A ver, déjame ver en la parte. Anaí nomás está. Ya, entonces soy yo. Ya. Ya, a ver, dice, de lenguaje aprendí que es una rama por donde los seres humanos pueden comunicarse y pueden transmitir ideas de uno a otro. ¿Yo? Listo, esa es la parte pequeña introductorio. Listo, Anaí, gracias. Ahora sí, Anaí Alejandra. A ver, pues en la parte del video nos dio que básicamente se basó un poco en la parte de lo que es México. Entonces decía que el 90% de México está basada que es un país plurinacional y todas esas cosas. Y Ya. que la lengua materna siempre, prácticamente siempre, en la mayoría de los países va a ser el español. Y como lengua extranjera tenemos el inglés, como es en todas las... Y en caso de aquí del Ecuador, una lengua nativa sería el quichua y varios más que se encuentran en el oriente. Ya. Y también decía que que en la parte del lenguaje se basaba en 3 puntos, que era la producción, era de la contextualización del lenguaje al momento de hablar y al momento de escribir, el aprendizaje y el análisis. Eso. Sí, muy bien. Son los 3 puntos principales, porque nosotros para poder comunicarnos debemos estructurar bien nuestros pensamientos para que a la otra persona le llegue la información correcta. ¿Sí? Muy bien, gracias, Anaí. Ángelo Rueda. Hablaba sobre 5 lenguas que se fomentaban en la educación, que era el español como lengua materna y también como lengua secundaria, y igual ¿Ya? la lengua indígena como lengua materna y también como lengua secundaria. La quinta, el quinto idioma creo que es, no sé cómo decirlo, es la lengua extranjera, que sería el inglés. Sí. Bueno, el ejemplo dio específicamente es de México, pero haciéndole una analogía aquí en Ecuador también es muy similar, porque nosotros también somos un país pluricultural que tiene varias nosotros también varias costumbres en la parte de lo que son costa, sierra y oriente, pero sobre todo en la parte de oriente y sierra tenemos la lengua nativa materna, que es el quichua. Pero la mayoría de los ecuatorianos nosotros nos manejamos con el idioma español. Muy bien, gracias a Ángel. Araceli. Ya, bueno, como ya había dicho mi compañera, más se centró al principio en México, que dijo que el 90% de su población habla español, y creo que también sucede algo parecido aquí en Ecuador, que el mayor porcentaje de la población habla el español, que es nuestra lengua materna, pero en otra población, otro porcentaje de ellos, su lengua materna puede ser el indígena, que de ahí vendría a ser su segunda lengua el español y la lengua extranjera el inglés. También que los 3 puntos básicos para nosotros poder tener una enseñanza de los idiomas o poder tener una buena comunicación, el primero es al momento de hablar de manera oral, tener una contextualización bien de lo que estemos diciendo. El segundo, al momento de leer, saber leer bien con los signos de puntuación. Y el tercero, tener una reflexión, es decir, una enseñanza de lo que nosotros ya hayamos leído. Exacto, muy bien. Brian. Buenas noches. Acerca del video, explica que el lenguaje es la actividad de comunicación de nosotros los seres humanos. Asimilamos, compartimos, creamos información.
Ujú. Nosotros establecemos una relación con nuestros semejantes a través del lenguaje, nos comunicamos y socializamos. Como dijeron mis compañeros, se centra en México, por lo cual el 90% de su población habla español y 7 millones de personas hablan su idioma nativo, que sería entre lengua indígena y español por ahí. Sí, exacto, muy bien. Gracias, Brian. Esteban. Ya, bueno, hablando en el aspecto de Ecuador en vez de México, aquí también en el Ecuador prevalece lo que es el idioma en español. Sin embargo, lo que entendí en el video es que también es importante mantener las lenguas nativas como es el quichua aquí en el Ecuador. Por eso es que también se ha implementado en el sistema educativo la enseñanza de quichua. Sí, justamente ese tema también iba a tratar. Muy bien, gracias. Henry Álvarez. A ver, lo que entendí en el video se trata sobre qué es la comunicación y lo que más se centra es cómo es cómo coexisten las lenguas en México, ya que según dice, tienen que la clave para tener un buen lenguaje es que sea plurilingüe, o sea que pueda dominar dos lenguajes, ya que es decir que quieren implementar el aprendizaje de la lengua natural en su educación, para que los jóvenes todavía mantengan esas lenguas. Además de esto, podría ayudarles a tres aspectos muy importantes, que la producción contextualizada, en la cual significa que pues, deben usar correctamente esa lengua. Y la segunda es leer y analizar correctamente de dos formas. Y la tercera es la del análisis o sacar una conclusión de esta producción lingüística. Bien, gracias. Sí, muy bien. Carla, por favor. Bueno, que Ecuador es un país plurinacional en el cual se habla y nosotros también habla como lengua nativa el quichua, igualmente como lengua extranjera el inglés, y que todos se deberían de implementar también el sistema de educación. Y por último está Leslie. Bueno, yo creo que la parte primordial del video fue sobre las 5 maneras de lenguaje, en donde predominaba siempre nuestra lengua materna, que era el español, y también se conservaba lo que es las lenguas, las lenguas ancestrales, y también las 3 asignaturas del lenguaje, en donde en sí sería primero como unos buenos comunicadores, la segunda sería el análisis o la interpretación, el análisis, y finalmente sería la interpretación. Sí, exactamente. En la parte de esto, les ayuda bastante. Hay de este video también focalizaron de que en la parte de educación también quieren realizar en la parte de campañas sobre educación sostenible. Por eso que han estado implementando la educación en el idioma nativo, y en este caso es el quichua. Ya hay algunos centros educativos que ya dan una materia el quichua, porque se está rescatando el idioma nativo aquí del país, y eso es muy importante. Y saben ustedes también de que los indígenas son más en la parte creativa porque ellos saben 2 idiomas, que es el natal de ellos, el quichua, y el otro secundario, que es el español. ¿Sí? Y aparte de ellos, si siguen estudiando, pronto es el inglés y así sucesivamente. En cambio, nosotros dominamos es el español a duras penas, porque a veces hasta eso no estábamos en la manera de expresarnos igual. Y por el segundo es el inglés. El inglés ya es en nuestra lengua secundaria en la parte sobre el desarrollo personal y profesional también, que es una lengua internacional que la mayoría de los países manejan es el idioma inglés. Eso, chicos. Sí, eso es muy importante, lo que ustedes mencionaron es fundamental,
porque eso les ayuda bastante en la parte de identificar. Y no se olviden que en la parte de comunicación es entre 2 o más personas. Listo, chicos. En la parte ahorita, espera un ratito que voy a enviarles igual al chat, es un cuestionario pequeño en las que pueden ustedes realizar. ¿Sí? No, ese es el link. No sé cuál es el link ese. A ver, era de ese encuesta, pero no me sale. Sí, ya, es el último link que les envié. El otro es igual un video del lenguaje. Es el último, es un pequeño cuestionario que les ayuda. El que dice quiz.com. Me avisan porfa si se les abre. ¿Me confirman, chicos, por el chat si se les abrió el cuestionario? Porfa. Listo, chicos, sí, es una pequeña cuestionario de lo que hemos visto, la parte introductoria que es lenguaje. Vemos si no. Ustedes tienen cuenta de eso, ¿verdad? Listo.
Sí, empiecen a resolver. Una parte que es en vivo. Sí, pongan en vivo. Déjenme ver en la parte. El resto si puede, si está resolviendo, por favor que me ayuden. Sí, chicos, pongan en jugar en vivo. Dicen Ya. después de eso aparece No hay jugador de inicia y esperando que al menos una participante se una. Ya, déjame ver un ratito y ya veo, porque sí valía.